Muy buenas noches, todos los auditores de Esta Noche en Casa de Radio Casa Bercana. ¿Cómo están? Como día viernes, Anita, ¿cómo estás? Aquí voy, No te estamos, escucho nada. sí, ahí ahora abrí Ay, todos los micrófonos para que nos escuchen, sean todos bienvenidos a Esta Noche en Casa. Estamos comenzando el viernes, que se viene para largo, pero muy bueno. muy bien, así es, como día viernes. Yo me quiero ir rapidito con toda la información porque tenemos un tremendo invitado el día de hoy, entonces quiero tener mucho tiempo con él. ¿Y te parece, Anita, si vamos con los cursos de este fin de semana en Casa Bercana? Comenzamos el día sábado, 22 de mayo, día de mañana, registros akáshicos nivel 3, con la profesora Rosita López de 10 a 2 de la tarde, entonces mañana día sábado, registros akáshicos nivel 3. También el día sábado hay un curso de I Ching nivel 1, es el día sábado y el día domingo, de 11 a 3 de la tarde, con la profesora Bettina Foradori. Ahí ese es un curso de 2 días. ¿Qué más hay el día sábado? Está el curso de Reiki nivel 3, maestría personal, lo facilita Alejandra Farías, a quien aprovecho de saludar en este día de la abogada, a nuestra directora de Casa Bercana, Ale Farías, feliz día para vos. Y también saludo a Claudita Jara, también directora de Casa Bercana, y también a Sofía y a Fran, parte del equipo. Sigo con los cursos. El día sábado, Mindfulness y compasión para la resiliencia ante la adversidad. Este curso lo imparte Jorge Calderón el día sábado de 16 a 20 horas. Y el día domingo hay varios cursos, como por ejemplo, taller Sanando mi Niño Interior. Son 3 clases que comienzan el domingo 23 de mayo de 10:30 a 12:30 del día con la profe Rosita López. El día domingo también, juegos de Mindfulness para la infancia de 11 a 2 de la tarde con la profesora Valeria Ringler. También el día domingo, taller de sanación tamiana, Mahat nivel 2, lo imparte la profesora Paola Marambio de 15 a 18 horas. El día domingo también, taller de sanación integral espiritual de 15 a 19 horas con la profe Camila Peña. Y el último taller del día domingo es de gemoterapia mágica, lo imparte Claudita Jara, directora de Casa Bercana, de 16 a 20 horas, así que si te gusta la gemoterapia y la magia, este es ideal. El día lunes también, curso de habilidades terapéuticas, es el lunes 24 y martes 25 de 7:30 a 9:30 de la noche con la profe Berna Alvarado. Todos esos cursos y talleres los encontrás en eventos de Casa Bercana del Facebook, ahí salen los precios, las modalidades, el temario, así que encontrás toda la información allí. Aprovecho también de saludar ahora a nuestro auspiciador Apapacho. Apapacho es un proyecto desarrollado por Ani y por Gloria, dos tremendas terapeutas. Ani es facilitadora de biodanza terapéutica y diseñadora, y Gloria es egresada como facilitadora de biodanza terapéutica, terapeuta energética y profesora. Ambas hicieron este proyecto que se llama Apapacho, además junto a 10 profesionales que se han sumado como actividades de autoconocimiento, meditación, yoga, rituales, arte terapia, automasajes, etc. Apapacho, como estoy contando, es un proyecto que te acompaña en estos momentos, ¿no es cierto?, desde que empezó la pandemia, para personas que por supuesto necesiten un espacio de contención, generar redes. Está muy entretenido este proyecto y además es gratis. Lo fue durante todo el mes de abril y también durante el mes de mayo. Te quedan unos poquitos días si querés inscribirte. Están los números de teléfono en nuestro banner y son todos los lunes a las 20 horas a través de Zoom. Ahí encontrás a este grupo de contención hermoso llamado Apapacho con Gloria y Ani. ¿A quién más saludo antes de presentar a nuestro invitado? ¿Qué dice ahí Anita? ¿Ocus? Ya, es que estoy transmitiendo desde el celular, primera vez, entonces como que estoy medio un poquito piti. Hocus Pocus, tienda esotérica para brujas y brujos modernos. Realizan productos esotéricos de manera artesanal y personalizada. Acá hay velas, resinas, hierbas a granel, sahumerios, aceites, perfumes, gemas.
Todo lo que necesita cualquier brujo y brujita moderna. Cuentan con servicio de entrega a domicilio por delivery o también a través de agencia directo a tu domicilio si sos de región. En Facebook e Instagram los encontrás como Hocus Pocus Tienda Esotérica. Ahora sí, estuve buscando, la verdad, información y encontré lo siguiente. Esteban Acuña es el presidente de la Fundación Cava Life. Es maestro y guía de cábala, astrología cabalística, numerología cabalística y disciplinas asociadas. También es creador de, no sé si lo voy a pronunciar bien, después me corrige él, K-Coach y K-Training. Eso y más es Esteban Acuña. La verdad es que era un currículum increíble, hice una breve nada más, un breve currículum. Esteban, ¿estarás por ahí? Hola, sí, buenas noches, aquí estoy. Gracias. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido esta noche en casa. Muy bien, sí, muy contento, en verdad. Motivado, con harta energía. En verdad, los viernes en la noche para mí son como un momento especial, por el mismo tema de la cábala. Entonces, es como un momento en el que estoy como lleno de energía. Así que sí, súper contento. Buenísimo. Yo estaba diciendo a los auditores que encontré tanta información tuya y dije, bueno, voy a resumir un poco. No sé si lo pronuncié todo bien, pero... Sí, nosotros al método de coaching que yo creé le llamamos K-Coach, ¿sí? Para hacerlo sonar como la palabra llave también en inglés. Key. Ah, perfecto. Pero K-Coach está bien, ¿sí? Al final es la K de Kabbalah, básicamente. Es que los argentinos pronunciamos muy mal todo esto, ¿viste? Desde la Guerra de las Malvinas quedamos con algunos temas. K-Coach, perfecto. Sí. Y bueno, presidente de la Fundación Cava Life también. Cava Life, claro, la Fundación Cava Life, que es donde hago la mayor cantidad de mi trabajo, lo hago ahí. ¿Sí? Donde enseñamos Kabbalah, donde difundimos la Kabbalah y básicamente que lo creamos para eso, fue la institución que creamos para poder difundirla. Además del trabajo que hago personal como coach personal y con mis formaciones personales, no relacionadas directamente a la fundación. Sí, estuve viendo también, antes de entrar al tema, por supuesto, ¿no? Que habían servicios que se ofrecen, como por ejemplo me llamó muchísimo la atención, K-Coaching, carta astral cabalística, lectura de registros akáshicos y regresión a vidas pasadas. Claro. ¿Eso puede ser parte de los servicios que se entregan? Son parte de los servicios terapéuticos que yo presto, claro. Sí, bueno, en la fundación hay más gente que lo hace. En general, nosotros siempre hemos enfocado el tema del conocimiento a la ayuda directa y a la educación. Yo creo que son las dos formas de ayudar a la gente. Entonces, claro, tenemos el tema de la educación en nuestro fuerte, enseñar, educar, cursos, formaciones, diplomados, etcétera. Pero sí, la ayuda directa es necesaria. Entonces, como la Kabbalah además abarca todo, en verdad, tratamos de usar la mayor cantidad de herramientas que se puedan para poder ayudar a la gente. Perfecto. Bueno, y te integraste, estamos muy contentos, al equipo de profesores de Casa Berkana. Claro, sí, estoy súper agradecido que me hayan invitado. Fue una experiencia muy divertida, en verdad, porque yo no me lo esperaba y fue como muy repentino. Yo feliz, a mí me encanta enseñar. De hecho, cuando estoy enseñando es cuando siento que soy más yo que nunca. Así que sí, contento. Había tenido súper buenas referencias de Casa Berkana, conozco harta gente que ha tomado cursos ahí, entonces fue una decisión fácil, básicamente, de tomarla, decir que bueno. Excelente, bueno, nosotros felices de poder contar con vos como profe, ¿no es cierto?, en Casa Berkana. Y después te voy a preguntar más cuándo vienen los cursos en la escuela en Casa Berkana, y después más adelante, ¿te parece? Elegimos hoy un tema de conversación que es el propósito de la vida a través, ¿no es cierto?, desde la cábala, en realidad. Claro, sí. Y ¿te parece si empezamos por... yo sé que este tema es es bastante profundo y bastante largo, por lo mismo quiero ya invitarte el próximo mes, si no alcanzás ahora a desarrollar todo, a que lo sigamos, porque yo sé que es extenso. Muchos auditores pueden no saber lo que es la cábala. ¿Te parece si empezamos por ahí un poquito? Y después nos vamos al propósito. Me parece, sí. A mí me gusta hacer una corrección. Mis estudiantes en general saben que soy llego a ser un poco pesado a veces cuando se trata de precisiones. A mí me gusta corregir
porque me gusta pronunciar la palabra de manera correcta, es Kabbalah. Sí, Kabbalah. ¿Y qué dije? Cábala yo. Claro, No, Kabbalah. claro, Sí. es Kabbalah. Es una palabra aguda, ¿sí? En hebreo es aguda, es acentuada en la última sílaba. ¿Y por qué quiero aclararlo? Porque es una palabra femenina. Eso es súper importante decirlo. La Kabbalah es femenina y está asociada a la naturaleza del ser humano, que es femenina también. Todos los seres humanos, así seamos hombres y mujeres, nuestra realidad es principalmente femenina y la Kabbalah está asociada a esa capacidad de recibir. Y que de hecho Kabbalah significa literalmente recepción. Eso es lo primero que vamos a decir. La palabra literal, de hecho, si tú fueras a Israel hoy día y entraras a un hotel, dirías que ahí dice Kabbalah, ¿sí? Esa recepción, donde te recibe, ¿ya? Claro. Definir qué es la Kabbalah es complejo, porque la Kabbalah es muchas cosas, y quien la defina va a elegir qué es lo que es la Kabbalah para esa persona en sí. A mí me gusta definirlo de tres maneras. Dale. Primero, me gusta decir que la Kabbalah es una sabiduría, ¿sí? Una sabiduría muy antigua. Desde nuestra perspectiva es la más antigua que hay, ¿sí? Sabemos que desde el origen del ser humano nosotros tenemos registros de 5.781 años, es el registro que tenemos nosotros, sí, de antigüedad, y una sabiduría, ¿cierto?, que básicamente explica la naturaleza del mundo, el funcionamiento del mismo, que nos explica por qué el ser humano tiene caos en su vida y nos da herramientas para eliminar el caos. Ese es el propósito de esta sabiduría. También me gusta decir que la Kabbalah es una ciencia. De hecho, hay rabinos y cabalistas de nuestra época que son científicos y que les gusta definirla como una ciencia. ¿En qué sentido? No en el sentido estricto de la ciencia empírica necesariamente, pero sí en el sentido de que es un conjunto de conocimientos que nos permite entender el mundo. Claro, sistémico, ¿no? La ciencia, claro. O sea, nos permite entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo. De hecho, hay un maestro, fue mi maestro un tiempo, Daniel Gitterman, que él a la Kabbalah la llama cosmobiología. Es decir, como cómo vive el cosmos. Poder entender cómo funciona el cosmos. Pero la definición que más me gusta a mí de Kabbalah es que la Kabbalah es un camino. Es un camino. Así me gusta verlo a mí, así lo he visto yo, así lo ha sido para mí, y es como yo trato de transmitírselo a los estudiantes. Es un camino. ¿En qué sentido? En que un camino tiene un propósito, que es llevarnos a un destino, ¿cierto? Y la Kabbalah tiene el propósito de llevar al ser humano a su punto más alto de la evolución. Es el camino que todos tenemos que recorrer. Entonces la Kabbalah es ese camino, donde tenemos estaciones, tenemos compañeros, tenemos un equipaje, tenemos labores que cumplir, tenemos puntos a los que alcanzar, y para concluir todos juntos, ¿cierto?, en lo que la Kabbalah nos plantea que es el fin de este camino, que es que todos los seres alcancen la plenitud. ¿Sí? Entonces, así me gusta definirla, una sabiduría, una ciencia y un camino. ¿Sí? Para entregar algunos datos importantes a saber al hablar de qué es la Kabbalah, entender que es un camino o una sabiduría o una ciencia universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le pertenece a ningún grupo en particular. Si bien ha habido grupos a lo largo de la historia, religiones, grupos esotéricos, grupos metafísicos, que la han estudiado mucho, desarrollado mucho, escrito, comentado, esos mismos grupos en sus textos presentan la Kabbalah como algo que viene de antes de su propia existencia. ¿Por qué lo aclaro? Porque mucha gente asocia la Kabbalah al judaísmo. Como no, la Kabbalah es el camino interior del judaísmo, plantean mucho. Y claro, lo es. O sea, para los judíos, ¿sí? O sea, yo hablo de ellos como si fueran algo ajeno a mí, no lo son. Pero para el judaísmo, digamos, es eso. Pero, por ejemplo, para la hermética es otra cosa, y también está en ellos. Y, no sé, para los rosacruces también está. Entonces ha estado en muchos caminos. Pero siempre me gusta plantearlo como que es un conocimiento universal. De hecho, es un conocimiento que existía de antes de las religiones. Que existía antes de los pueblos. O sea, antes de que nosotros identifiquemos, por decir algo, a los sumerios,
ya teníamos este conocimiento. Entonces es muy importante explicar esto, que es una ciencia, ¿cierto? Una sabiduría y un camino, pero universal. O sea, que todos tenemos acceso a él. El acceso para todos es algo nuevo. La Kabbalah estuvo guardada mucho tiempo. Esto se estudiaba de forma secreta y qué sé yo, mucho tiempo, pero hoy día el acceso es para todos. Y por eso es tan importante, a mí me parece, difundirlo. Porque además yo creo que todos queremos eso. Todos queremos que la humanidad llegue a su punto final de la evolución. Que todos podamos ser felices en pleno. Así es. Y en tu caso personal, ¿cómo llegó a vos? ¿O cómo llegaste vos a la Kabbalah? ¿Cómo fue? Nosotros hablamos, al menos yo ocupo los términos que ocupaba mi maestro, el Pablo Jaime Superbach, que él decía que la sabiduría nos encuentra. ¿Sí? Nosotros no la encontramos, la sabiduría nos encuentra. Nosotros andamos por la vida, qué sé yo, buscando, y nos encuentra ahí donde tenía que encontrarnos. A mí me encontró en una búsqueda personal, para que se entienda un poco el contexto. Yo crecí, independientemente de la ascendencia que uno puede tener, yo crecí en una cultura religiosa muy desconectada como de la espiritualidad. Digamos, religión, pero sin mucha espiritualidad. Sí. No mi casa era muy espiritual, pero el contexto religioso en el que estaba era más bien religioso, ¿cierto? Era el cristianismo evangélico. Muy estricto, muy cuadrado, mucha norma, mucho miedo. Bueno, mis papás me enseñaron a pensar críticamente igual, así como no importa lo que diga el que está ahí, tú tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que sentir, etc. Y toda mi vida tuve experiencias que hoy día, a mí, o sea, popularmente podríamos llamarle experiencias sobrenaturales. Hoy día yo entiendo que no son sobrenaturales, sino que son naturales, solo que no todos hemos tenido el privilegio de experimentarlas. ¿Sí? O sea, cuando hablamos, no sé, de tener una visión más allá de lo físico, es un talento natural, todo lo podemos desarrollar. Le llamamos sobrenatural porque no, parece que no. Pero claro, me tocó vivir cosas de ese tipo toda la vida, desde la infancia. Desde temas de casas como encantadas, digamos, y presenciar exorcismos, y un montón de cosas que por lo tanto obviamente despertaron en mí la curiosidad, etc. Cuando tenía 10 años murió mi hermano, que tenía 8, y ahí tuve mi primera experiencia más cercana con algo que no entendía, y que fue como el gran cisma para mi vida. Imagínate, solo tenía 10 años, pero se me removió todo porque se murió mi hermano, y porque más encima, 2 días después de muerto, me lo encuentro ahí, en el patio de mi casa. Y tuvimos como una conversación. O sea, esto lo pueden creer o no creer. O sea, yo lo cuento porque fue mi experiencia. Exacto. Y él me habló cosas que no se condecían con la doctrina que se enseñaba en mi casa y en la iglesia. Cosas que tenían que ver con otras vidas, así, muy profundo. Y él me dijo que yo no iba a entender nada de lo que me había dicho hasta 10 años después. Así fue, 10 años después encontré la Kabbalah, pero cuando tenía 20. Pero, claro. Y esa experiencia fue la que me sembró las grandes preguntas. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué muere un niño? ¿Cómo es posible que alguien que muere venga y te hable? Etcétera. Y eso sembró en mí un deseo profundo de entender qué pasaba al otro lado, qué pasaba en el mundo espiritual. Y busqué respuestas donde no debía buscarlas. En la religión, la misma religión. Y entonces ahí me dijeron que no, que eran los demonios, que la locura, que estaba mi hermano que tenía... Bueno, básicamente me trataron de niño loco, ¿sí? Claro, el trauma. Claro, en ese momento. Y a los 13 años me echaron de la iglesia. Por rebelde y por... Digamos que porque estaba como revolviendo un poco el gallinero, diciendo que esto no es así, esto no es así, qué sé yo. Y ahí tuve una búsqueda así por fuera de filosofía, la anarquía, el punk, leí todo lo que había por el camino, siempre con esta sensación interna, bueno, no está en la iglesia la verdad, pero hay una verdad, hay una fuente, un creador, como le quieran llamar. Y uno de los caminos que me pareció que era sabio era volver al camino de mis ancestros. Entonces busqué el judaísmo. Dije, ya el cristianismo no me tincó, vamos al judaísmo, que es una religión que todavía respeto mucho y la considero una religión muy bonita y muy profunda. Y tras unos meses de, digamos, retornar al judaísmo, por decirlo de alguna manera, me encontré con unos comentarios dentro de un texto judeo muy interesante, pero que hacían alusión a la Kabbalah. Según la Kabbalah,
Y fue como, ¿y qué será la Kabbalah? O sea, porque entonces me puse a buscar y ahí no hubo más retorno. O sea, abriste una llave, abriste una puerta. ¿Sí? Claro, para siempre. Yo me emociono siempre que hablo de esto. Yo siempre digo a mis estudiantes que yo me enamoré al tiro. Porque era tan profundo. Y además, lo primero que encontré buscando Kabbalah fue la explicación de por qué mueren los niños, la explicación de por qué pasa después de la muerte. Lo primero que encontré. Y fue como, claro, 10 años después de la muerte de mi hermano. Claro, las respuestas. La respuesta. Y yo dije, acá está. Porque son las respuestas que he buscado toda mi vida. Justo esas. Podría haber leído. La Kabbalah habla de 1000 cosas. Claro. Pero yo encontré justo eso. Y fue como ya, este es el camino. Seguí en la religión un tiempo. Pero al final yo estaba enamorado de la Kabbalah. O sea, lo otro era una forma. Y esa forma eventualmente dejó de seducirme. Y dejé la tropa. Dejé el grupo. Y básicamente yo siempre digo que dejé la forma y me quedé con el fondo, que es la Kabbalah. En el camino, en el año 2003, conocí a mi maestro, al que fue mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg, que no está con nosotros ya. Él falleció en el 2009. Yo me inicié a la Kabbalah con él. Yo digo que me inicié con él, yo leí antes, pero me inicié con él porque una cosa importante de la Kabbalah es que la Kabbalah no se estudia solo. O sea, alguien puede leer un libro de Kabbalah y eso no significa que esté estudiando Kabbalah. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, la palabra Kabbalah, como dijimos, era recepción. Entonces, la Kabbalah se recibe. Entonces tiene que haber alguien que te la entregue. ¿Sí? No se puede andar como solo ahí, como un pollito por la vida buscando. Eso sería simplemente un buscador. Pero un estudiante de Kabbalah tiene un maestro. Y su maestro tuvo un maestro y así. Y además tiene que ser capaz de decir: mi maestro es tal y su maestro era tal y era tal, y podemos trazarlo, y esto es totalmente verdadero, podemos trazarlo hasta Moisés. Claro. O sea, yo puedo trazar a mi maestro hasta el Rav Ashlag, que vivió hace 80 años atrás, 80 o 90 años atrás, y él mismo podía trazar su maestro hasta el rey David. Entonces, yo tuve mi maestro, lo encontré, con él me inicié, con él tuve mis primeros cabezazos contra la pared, y él fue además que 2 semanas antes de morir, casi como si supiera que iba a morir, nos dice: algún día ustedes van a tener que transmitir a otros lo que están aprendiendo. Nos puso una condición, y era que no podíamos repetir su formato, que cada uno tenía que descubrir cómo. O sea, no podíamos enseñar como él enseñó, ni repetir ni su forma, ni su modo, sino que cada uno tendría que descubrir el cómo, el contexto y todo. Y claro, me tardé bastante en ese sentido. Siempre seguí estudiando. Él murió en el 2009, yo que quedé huérfano en el 2009, cuando él murió. Seguí estudiando, yo me casé en el 2010, y siempre digo que me casé como parte de este proceso espiritual, porque me separé en el 2013. Y esos 3 años fueron determinantes. Fueron los años en que decidí dejar la religión y solo tomar la Kabbalah. Y fueron los años que dije, ok, me voy a dedicar a enseñar Kabbalah. Como cumpliendo un poco la instrucción del maestro. Y de ahí en adelante, claro, siempre busqué el cómo, hasta que se dio de ponerme a enseñar, de hacer talleres, hacer cursos. Surgió la idea. ¿Encontraste tu método? Claro, y surgió Kabbalife, que fue por ahí por el 2014, casi 2015 surgió Kabbalife. Hubo gente que le simpatizó la historia, había tomado un par de cursos conmigo. Yo le dije, ¿se animan a hacer una fundación? Sí, hacemos una fundación. Armamos el directorio. Todavía eran 8 personas, quedan 3 de esas 8 que empezaron. Obviamente se han unido un montón más de gente, estudiantes y qué sé yo. Y así fue. O sea, y de ahí sigue siendo historia lo que va ocurriendo. Yo sigo diciendo, he tenido muchos otros maestros en el camino, gracias al cielo. En el camino aparecieron otros maestros, mucho más serios, otros mucho más profundos, gente con más formación que mi propio maestro, etcétera. Pero para mí él sigue siendo mi maestro, Rav Chaim Zuckerberg. Yo lo menciono siempre porque él me inició, es como mi padre espiritual. Exactamente. Y de hecho siempre yo he dicho que el día que la Fundación Kabbalife tenga una biblioteca, es una biblioteca cabalística, se va a llamar Biblioteca Chaim Zuckerberg. O sea, está como ahí dentro de...
Los proyectos. Sí, porque en el fondo, en la Kabbalah es una cosa muy importante honrar a los maestros. El maestro es el camino que ocupó el creador o el universo para nutrirte a ti. Exacto. Y es importante el reconocimiento también, por supuesto. Hoy día, sobre todo en estos tiempos, justo anoche conversábamos con unos amigos con respecto a esto, todo el estudio que hay atrás, y de repente se ve mucho, viste, que la copia de modelos, el no hacer el propio ejercicio de generar tus propios proyectos, digamos, de forma de enseñanza. Y hoy día todo el mundo, viste, uno pasa un manual y después te llega y te dicen, che, tu manual anda en tal parte, y Claro. no lo mencionan ni por si acaso, digamos. Sí, a mí me pasó que alguien un día me llegó, me pasó una clase de alguien. Mira esta clase, era mi clase, mi clase grabada, un video, el tipo dio la clase usando mi apunte, y claro, pero hay un dicho en el Talmud que dice que al que persigue el honor escapa de él. Y el que huye del honor, el honor lo persigue. Entonces tampoco se trata de uno buscar el reconocimiento. ¿Sí? Nosotros, o sea, entendemos que hay que reconocer a nuestros maestros, a nuestros guías, y una cosa muy importante que también está escrito en la Mishnah, está escrito que quien no reconoce y que no cita al autor de lo que está enseñando, roba. Sí, literalmente. Exacto. Dice que quien habla como si fuera de uno y no cita, lo aprendí de tal o de tal libro, qué sé yo, y lo dice como si fuera que se me ocurrió a mí, está robando. Claro. Y el Rav Yeshayahu Horowitz dice, y es un robo peor que robar dinero, que robar oro o que robar plata, porque está robando la dignidad de la persona que estudió y encontró eso, y el esfuerzo y la luz de esa persona. Por eso en la Kabbalah tú siempre te vas a encontrar, los verdaderos estudiantes de Kabbalah siempre citan a otros. Siempre están diciendo en el libro, en el texto, el maestro del maestro, etc. Muy importante. Interesantísimo. Esteban, y esas respuestas que vos encontraste y que seguramente muchas personas también tienen, ¿no es cierto?, esas preguntas, esas dudas, ¿vos las encontraste y quedaron, digamos, en vos? ¿Ya está, llegaste a la respuesta y ya está? ¿O crees que todavía te falta de información? ¿O crees que las respuestas eran las que realmente vos necesitabas y con eso está? Es una súper buena pregunta, porque hubo un gran maestro que vivió hasta el siglo XIX, que se llamó Rabbi Nachman de Breslev. Él decía que así como el creador es infinito, el conocimiento es infinito. Entonces uno nunca se puede quedar con que lo entendí todo. Es imposible. Obviamente hay respuestas que te satisfacen en cuanto a algo particular. O sea, por ejemplo, ¿por qué muere un niño de tantos años? Por esta razón. Perfecto. Lo que no quiere decir que no haya mucho más que hablar y descubrir del tema. De hecho, a mí me gusta usar este ejemplo siempre. Si tú puedes mirar acá atrás, esa seguidilla de libros, más esos que están acá, son el Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah. Bueno, todos los demás son libros de Kabbalah, todos. Entonces, obviamente, hay mucho más. Hay un gran error en mucha gente en pensar que porque leyó un par de libros sobre un tema en particular, ya domina el tema. De hecho, cuando a mí me tratan así como de decir, tú eres maestro de Kabbalah, yo siempre trato como de bajarle y decir, no, yo soy un estudiante de Kabbalah, soy un constante estudiante de Kabbalah. Y cuando me dicen, tú eres un cabalista, no, la palabra cabalista es una palabra muy grande también. De hecho, para mucha gente seria del tema, el último gran cabalista fue Rav Yehuda Ashlag, que murió en los años 40. Todos los demás que estamos ahora somos estudiantes de Kabbalah. Estamos estudiando, estamos buscando. Entonces, sí, yo encontré respuestas que necesitaba, pero lo que hicieron esas respuestas fue decirme, hay más respuestas todavía. Y de hecho, siempre que yo argumento, ¿pero por qué seguir la Kabbalah? Porque la Kabbalah me ha respondido todo lo que yo me he preguntado. O sea, hasta las preguntas más descabelladas que se te puedan ocurrir. Así, sobre demonios, sobre extraterrestres, sobre gente que, no sé, seres que viven bajo de la Tierra, vida en otros planetas. Las respuestas están ahí. En el Zohar, sobre todo, está lleno de respuestas. Entonces, claro, yo creo que nunca vamos a terminar de tener toda la información. Y por eso, dentro de la Kabbalah se habla de que uno empieza a estudiar y va a morir estudiando. Y cuando llegue el momento de la
de salir de este mundo, y después si nos toca encarnar de nuevo, continuaremos buscando el conocimiento. Y Dentro de esa... Exacto. Por aparte, porque como mismo al principio lo dijiste, podría encajar dentro de lo que es científico, por lo tanto es sistémico, y entramos en algunas par de teorías, ¿no es cierto?, del caos, sobre todo, que es un constante fluir, ¿no es cierto?, de información, es infinito, por lo tanto Claro. no sabríamos en qué momento podría eso terminar. Pero hay personas que en esta búsqueda, ¿no es cierto?, han pimponeado, viste, muchas, qué sé yo, ponerle terapias complementarias, por decir un nombre. Sí, sí. Y buscan, ¿no es cierto? Y buscan, y ahora está muy en boga, ¿no es cierto? Y la Kabbalah, y dirán, bueno, ¿qué puedo encontrar si yo estudio Kabbalah? Puedo encontrar respuestas, puedo encontrar un camino, puedo encontrar un montón de cosas, pero cuando vos me planteaste el tema, que era el propósito de la vida, yo dije, si Esteban a mí me da una respuesta cercana más o menos a esto, yo creo que con eso es suficiente, digamos, porque yo llevo 44 años buscando una respuesta. Y bueno, si vos me decís, te doy un approach más o menos de cuál podría ser el propósito de la vida, me tenés como alumno en junio, entonces. Buenísimo. Sí, mira, la verdad es que el tema del propósito es clave en la Kabbalah. Por eso siempre digo, ya hablemos del propósito, porque además todo el mundo está buscando el propósito. O sea, ¿por qué estoy en este mundo? Claro. ¿Para qué vinimos? Etcétera. Y la respuesta, hay una respuesta corta y una respuesta larga. Y hay una respuesta simple y una respuesta compleja. Como en todo. O sea, la Kabbalah siempre es así. Tiene la respuesta corta y luego tiene el desarrollo. Es como tú puedes preguntarla, ¿por qué muere un niño de 8 años? Y la Kabbalah te puede decir, mira, porque era su última encarnación, ya no tenía que volver a cumplir nada, cumplió su misión, ya no era necesario, marchó, listo. Pero ahí queda, bueno, ¿y qué significa que es la última vida? ¿Qué es la última encarnación? ¿Qué significa encarnar? Entonces ahí podemos estar toda la vida estudiando, ¿sí? Ahora, respecto al propósito, hay que entender que existen dos propósitos generales, dos propósitos. Está el propósito humano, global, de toda la humanidad, y está el propósito particular de cada uno. ¿Sí? El propósito de toda la humanidad, como grupo, como llamémosle como especie. De hecho, esa es la palabra que ocupan los textos cabalísticos, la palabra min, que significa especie. Minha enoshi, la especie humana. Tiene un propósito general, que ese es el propósito de la vida, y luego está el propósito particular. ¿Sí? Que también se le puede llamar el sentido primario. Que en hebreo tiene que estar en concordancia, por supuesto, con el propósito general, obviamente. Supuesto, claro. Entonces, ¿cuál es el propósito general? Se puede decir de muchas maneras. ¿Sí? A mí me gusta presentarlo así. El propósito general es que la humanidad descubra cómo alcanzar la satisfacción absoluta, permanentemente. O sea, ese es el propósito general, a lo que nos dirige toda la historia de esta humanidad, que de acuerdo a la Kabbalah, como dato extra, es la quinta humanidad. ¿Ya? O sea, antes de esta hubieron 5 humanidades que no lograron el propósito, y nosotros esperamos hacerlo. Claro, es que todos los seres alcancen la plenitud absoluta. Ahora, de una manera particular. Eso es lo que la Kabbalah nos plantea, particulariza, que es convirtiéndose en seres similares al Creador. O sea, seres otorgadores. La Kabbalah define al Creador no como una entidad, no como un Dios, sino simplemente como una fuerza eterna, cuya naturaleza es otorgar. ¿Sí? Otorgar bien. Entonces, el ser humano tiene que aprender a otorgar bien. Y cuando aprenda a otorgar bien, entonces va a ser pleno, permanentemente. ¿Sí? O sea, suena simple, suena. Por eso yo te decía que hay la respuesta corta y la respuesta simple. ¿Sí? Ahora, obviamente hay una parte mucho más compleja. Siempre nosotros planteamos esto, ¿por qué? Porque en el fondo, si tú le dices a alguien, ¿te gustaría que todos los seres humanos fueran plenos y felices? Sí, claro, a todos nos gustaría. O sea, no creo que exista alguien tan perverso para decir, no, creo que en verdad no quiero que todos sean felices y quiero que todos sean infelices.
no faltará, pero en general, sobre todo la gente que no sé, que está en estos caminos y que busca el conocimiento, que quiere ayudar a los demás, siempre quiere que todos seamos felices. Y de hecho, esto que te estoy diciendo yo suena muy parecido, no sé, a lo que plantea el budismo, ¿cierto? De que todos los seres sean felices, y así, otros caminos. Ese es el propósito general, y es lo que se supone que estamos siendo conducidos. Así es como nos dice la Kabbalah, de forma general, ¿cierto? Todo lo que ocurre en la historia de la humanidad ha sido para ir conduciendo al ser humano a descubrir su naturaleza, a descubrir sus defectos, a chocar con su ego, hasta que logre cumplir con su parte en este propósito de llevar a la humanidad hacia la plenitud final. ¿Sí? Eso entonces en términos generales. Ese es el propósito general. Ahora, ¿cuál es el propósito particular de cada uno? ¿Sí? Obviamente yo no podría decir aquí el propósito particular de cada uno de los 7.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra, ¿sí? Pero hay una parte general que sí atañe a todos y que tiene que ver con qué hago yo con mis talentos, con mis atributos, con mis cualidades, con mi naturaleza, para contribuir proactivamente a que ocurra este propósito general. O sea, ¿qué hago yo desde lo que yo soy y desde lo que puedo llegar a ser para que todos los seres puedan llegar a ser plenos? Y que el gran desafío al que nos invita la Kabbalah del autoconocimiento. ¿Sí? Porque al final, en ese sentido, hay muchos caminos que hablan del autoconocimiento, ¿no? Conocerse a uno mismo, mirarse a uno mismo, entenderse, mirar en tu interior. Pero la Kabbalah nos plantea que ese camino, el camino de conocerse a uno mismo, es mucho más que conocerse a uno mismo, porque es conocer al Creador en sí. Uh-huh. Me acuerdo que alguna vez se lo dije a alguien y me dijo, pero a ver, espérate, ¿cómo se mirar a mí mismo va a ser conocer al Creador? El Creador, y yo soy un ser creado. Pero la Kabbalah nos dice que cada alma, esto está escrito literalmente, hay un libro que se llama el Sefer Atania, y está escrito ahí que Nishmat Adam, el alma del hombre, Helek Eloka Mamash, dice, es una parte de Dios literal. Helek Eloka Mamash, o sea, dice, nuestra alma es como un pedacito de Dios, por decirlo así, una chispita de Dios. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, en verdad de lo que estamos hablando es del conocimiento divino. Cada vez que yo descubro una parte de mi naturaleza real, estoy entonces descubriendo el misterio de todo, que es Dios. Claro, mientras nos descubrimos a nosotros mismos, vamos siendo parte del todo y descubriendo la naturaleza general suprema, exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito final de cada uno? Es revelar su propia naturaleza divina. Revelar que Dios no está del cielo esperando ser buscado, sino que está dentro nuestro esperando ser revelado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice la Kabbalah ahí? Bueno, ¿cómo lo revelamos? Ya, ahí puedes dedicar tu vida a ir estudiando, ir comprendiendo los distintos caminos, ¿cierto? En la Kabbalah se estudia el árbol de la vida, se estudia astrología, se estudia numerología, se estudia la naturaleza del alma, se estudia los nombres divinos, etc. Pero el camino es ese. ¿Cuánto puedes revelar en ti mismo la naturaleza divina? Dejar de ver a la divinidad como una cosa que hay que buscar, o que hay que alcanzar, o que hay que descubrir, y simplemente entender como algo que hay que revelar. O también la ausencia de aquello, cuando no lo encontramos, porque mucha gente está buscando, hay otra que no busca nada, porque, no sé, por miles de motivos, digamos, pero de alguna forma, mientras menos búsqueda, me imagino que tampoco existe menos conocimiento de uno mismo, y hay una brecha no con Dios, sino con tu propia alma finalmente. No es que no encuentro la espiritualidad, es que simplemente ni siquiera me he encontrado a mí. Y ahí está la clave, porque si no te encontraste a ti, o no encontraste nada. Menos, exacto. Pero cuando te encuentras a ti, al tiro lo encontraste todo. Porque cuando descubres una parte de tu propia naturaleza, descubriste una parte de Dios. Claro. O sea, no es como me descubro a mí y luego descubro a Dios. No. Cuando te descubres tú, te revelas tú, manifiestas tú,
De hecho, había un maestro, sí, Rav Susha de Nípoli, que él decía, cuando mi mano acaricia a una persona herida, es el creador que usa mi mano para sanar a esa persona herida. O sea, no es mi mano, es la mano del creador en mí. Por eso cuando yo otorgo, me convierto en Dios. Y ese es uno de los grandes secretos de la Cábala, cuando dice que básicamente nosotros somos Dios. Y tenemos que revelarlo en este mundo. Obviamente, esa naturaleza está escondida dentro nuestro. Y la Cábala nos presenta herramientas para revelarla. Primero para descubrirla, y a medida que lo vamos descubriendo, cómo lo revelamos en este mundo. Y nos damos cuenta que entonces todo lo positivo que podemos hacer en este mundo no es más que una réplica de todo lo positivo que es la luz infinita nutriendo este mundo continuamente. Esteban, y si en ese orden, ¿no?, de planteamiento, todo lo malo que podría tener una persona, ¿a qué obedece entonces? ¿O qué podría obedecer? Ya, Si dentro de cada uno hay una parte de Dios. La Kabbalah no considera la existencia del mal como algo real, sino solo como una ilusión. ¿Sí? Como en hebreo se le llama la clipá, que es como la cáscara, es solo una cáscara. Entonces, lo que podríamos llamar como malo en una persona es simplemente las áreas de su vida en las cuales no se ha revelado su propia naturaleza verdadera. Y que obviamente han sido moldeados por otras cosas, por el entorno, por el medio, por la cultura, por la educación, por los traumas, por el propio ego, etc. Pero es una mirada muy compasiva. Claro, realmente. La luz está dentro. Está dentro, pero está cubierta de todas estas cáscaras. La cultura, la educación, el trauma, el ego, el instinto animal, la sociedad, las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Pero está ahí. De hecho, hay un gran maestro, Rav Isaac Ginsburg, que él escribió el libro Kabbalah y Psicología, donde él dice que cuando uno logra convencer al terapeado, porque él habla de terapia cabalística, dice, cuando él logra convencer a la persona de que más allá de su dolor, más allá de su trauma, más allá de su oscuridad, más allá de sus peores momentos, en el fondo de su ser hay una chispa de luz que está aún incólume, que no ha sido tocada, que no ha sido herida, que es perfecta porque es parte de Dios. Dice, cuando lo logras convencer de eso, su sanación comienza. ¿Sí? Eso es lo que se le llama en la Kabbalah despertar el punto en el corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que es negativo no es más que cáscara. Y si logramos penetrar la cáscara, lo que surge es la luz. Y esa luz, ¿qué empieza a hacer? Empieza a llenar a la persona. Y cuando luego aumenta, primero la sombra parece crecer, pero luego se deshace. Entonces es un proceso desde adentro hacia afuera, entendiendo que lo que nos parece malo no es más que todas las áreas de la persona a las que la luz aún no ha llegado, ¿no? Y que es muy parecida a la descripción que hizo Einstein del mal, que dijo, no existe el mal sino solo la ausencia de Dios. Exacto. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en, qué sé yo, personas que, delincuentes, ponerle violadores, qué sé yo, donde... Claro, que a uno nos parece que es gente tan mala. Exacto, que claramente genera un daño en muchas víctimas irreversible, digamos. Claro. Y yo no sé qué tan preparado está el sistema para esta búsqueda interior, ¿no es cierto? Porque el sistema jurídico, procesal, penal, etcétera, no va hacia ninguna de esas partes, digamos. Existe el castigo y ojalá quizás, o quizás no, qué sé yo, y sería, digamos, pero no existen metodologías de sanación, por lo menos en Latinoamérica, reparaciones, ¿viste? De ningún tipo. Sí, en el caso... Nos quedamos con la cáscara, finalmente. Sí, exacto. Nosotros defendemos siempre los principios de la Torá, digamos, de la Kabbalah, en cuanto a eso mismo. O sea, si tú miras los textos de la Biblia, incluso simple, sin la explicación profunda, ¿Sí? encuentras que, por ejemplo, en la antigüedad, es un tema súper interesante que planteaste, en la antigüedad no existían las cárceles. No había, o sea, tú ves toda la Biblia
y no te encuentran ningún caso de que la persona iba a la cárcel. Era la persona, tenía que ir y trabajar para resarcir el daño, ¿sí? Tenía que ir y pagar lo que hizo mal, devolverlo con un quinto extra, o si el daño era irreparable, entonces moría irreparablemente. Pero no existía esta cosa de te castigo y te condeno y te torturo, no existía porque es innecesario, porque no saco nada bueno. De hecho, muchas veces se convertían en obreros de otras personas simplemente por ser delincuentes y terminaban sacándose provecho a su vida después de haberse, digamos, dejado actuar desde la cáscara, desde el ego. Claro. ¿Sí? Y por eso que uno de los fundamentos más interesantes de la Kabbalah, de lo que siempre nos está repitiendo, porque una cosa que tiene la Kabbalah es que te exige continuamente avanzar, hacer, crecer. Yo digo que la Kabbalah no te deja en paz, en un sentido positivo. ¿Sí? Es como, no te suelta. Porque tú aprendes Agarró y no te todos los soltó. días y la aplicas. Y el principio es de no juzgar. Porque tú no sabes toda la historia que hay detrás. Esto no quiere decir que entonces digamos que es un asesino, un psicópata, y digamos, pobrecito psicópata. No estoy diciendo eso. Simplemente yo no entiendo qué pasó ahí, no entiendo qué pasó en sus vidas pasadas, no entiendo nada, no lo sé porque no lo conozco. No voy a decir que bien lo que hiciste, por supuesto que no, porque eso también sería juzgar para bien. Simplemente cada cual tiene su proceso. Y de hecho la Kabbalah nos dice que en la antigüedad, cuando se le juzgaba a alguien por un crimen, tenía que haber un juicio justo, donde hubieran jueces, testigos, y fuera un juicio público. Y si se determinaba que era culpable, moría o pagaba la sentencia, y si no, se consideraba inocente y nadie lo podía juzgar. Y listo. O sea, y nosotros no estamos en el mundo para juzgar a nadie. Entonces, por ejemplo, cuando llega a nuestra fundación, a nuestra escuela, y seguramente cuando llegue gente al curso de Casa Berkana, y de repente te preguntan tonteras, o te juzgan a ti como profesor, pero ¿por qué estás diciendo? Uno dice, ya, no tenemos que juzgar, siempre tengo que aceptar que todos los seres humanos tenemos distintos niveles de crecimiento. Hay habemos un montón de personas que todavía no entendemos nada. O sea, hay tantas cosas que no hemos entendido como para ponernos a decir, es el malo y es el bueno. No sabemos. Yo me acuerdo de haber hablado porque yo te decía que mi familia era evangélica, entonces haber hablado con un tío lejano que es pastor. Entonces, donde yo le decía, mire, la gran diferencia entre la Kabbalah, la espiritualidad y la religión es que la religión te dice, yo estoy bien, tú estás mal. Claro. ¿Qué dice la Kabbalah? Yo estoy mal, tú también. Todos estamos mal, porque todos tenemos todavía áreas con oscuridad. Claro. Áreas donde la luz todavía no llega. Entonces, si yo tengo áreas de oscuridad que son distintas a las tus áreas de oscuridad, ¿qué me voy a poner a juzgar tu área de oscuridad? Lo que puedo hacer es apoyarte en tu camino, si tengo respuestas, dártelas, si te puedo dar un apoyo, dártelo, si puedo quedarme callado en vez de decir una tontera, mejor quedarme callado y no decir una tontera. No juzgar, porque yo no conozco el proceso y la historia del alma de cada persona. No sabemos cuántas vidas tuvo antes, no sabemos qué hizo, no sabemos qué está pagando, no tenemos idea. Entonces nosotros que decimos, no juzguen. Trata de hacer tu mejor parte. A mí me gusta mucho y me suena muy a la Kabbalah, no es de la Kabbalah, pero me suena muy a la Kabbalah, una frase del gran psiquiatra Carl Gustav Jung, que dijo, ¿cierto?, que en vez de maldecir la oscuridad, encendamos luces. Así es simple. Entonces, cuando hablamos del tema del mal, digo, ¿pero para qué nos vamos a enfocar en el mal? Enfoquémonos en el bien. A contrarrestar la fuerza. ¿Pero por qué ocurre el mal? ¿Y qué importa por qué? ¿Qué hacemos para eliminarlo? ¿Qué hacemos para iluminarlo? Claro. Sí, porque hablar del mal, ¿qué va a hacer? Darle fuerza al mal, ¿no? Exacto. Como las religiones que le dan y le dan al diablo, que el diablo. ¿Qué te importa el diablo? Se preocúpate de ti. Exacto. Es donde pones la energía al final, donde pones el foco. Sí, la Kabbalah habla de que la atención es poder. Y a lo que tú le pones atención, se vuelve poderoso. Si tú le estás poniendo atención a tus defectos, sus defectos se van a poner poderosos. Pero si tú le pones atención a la corrección de tus defectos, entonces la fuerza para corregir se va a volver poderosa. Si le ponemos atención a lo positivo, también todo sigue ese camino.
Excelente. De algo así vamos a hablar más ratito en el programa con Mario Diachetti, justamente hoy de magia negra, desde otra mirada, obviamente, bueno, varias miradas en realidad. Así que todos los que están en este momento escuchándonos, no se vayan porque ya viene también ese programa. Esteban, acompáñame un minutito a saludar a dos auspiciadores, yo no me preocupé del tiempo hoy y se me fue volando. Me estaba demasiado entretenida con la conversa. Anita, vamos con... ¿Qué? ¿Con yoga? Te desconfiguré las imágenes. No, tenía... Anita también estaba muy concentrada, la noté. ¿Viste? No sé si viste que estaba tejiendo y escuchando. La agarré de improviso. No importa, Anita, te esperamos. Dale, vos me decís. Esteban, mientras te pregunto, ¿cuándo viene el curso en Casa Bercana? El curso empieza el 3 de junio, el lunes, sí. Sí, no queda nada, perfecto. Espérame. A lo mejor estoy equivocándome. Yo soy medio disperso. El 7 de junio. El 7 de junio. Sí, el lunes 7 de junio. Sí, es un curso que yo lo preparé especialmente para Casa Bercana. ¿Ya? Yo podría decir que es como un curso de iniciación básico, donde vamos a hablar desde cosas tan básicas como la historia de la Kabbalah, de dónde surge, cuáles son los libros, quiénes son los maestros principales, quiénes la transmitieron, etcétera, hasta una introducción hablamos dentro de astrología, vamos a hablar de los nombres, de la reencarnación, del propósito, de la reparación y del árbol de la vida, de la estructura, que es la estructura central del estudio de la Kabbalah, que es el árbol de la vida. Es un curso bien, como digo, básico, dentro de lo profundo que es. Excelente. ¿Sí? ¿Cuánto dura? ¿Te acordás más o menos, Esteban? 3 meses. 3 meses. Sí, dura 3 meses. Sí, y serían las clases solo los días lunes. Solo los días lunes, sí. No estoy seguro horario, creo que era a las 21 horas, puede ser, pero no estoy seguro. Ahora no después lo buscamos, está todo ya en eventos de Casa Bercana, sí. Y lo importante es que todas las clases y todo el curso incluye cosas para llevar a la vida práctica. No es un curso teórico, sino que es un curso orientado al desarrollo personal desde la primera clase. Vivencial, excelente. Estoy pensando, yo creo que me voy a inscribir. Buenísimo. Sí, me gusta mucho este tema. Anita, ahora sí, prácticas de yoga. Ya. Si ya sabes de yoga y querés practicar, Carolina Vigorra te invita los días miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana a una conexión a través de Zoom para practicar posturas de yoga. Ella es docente, investigadora especialista en técnica Graham y además es profesora de yoga. Toda la información la tenés que pedir en vigodanza@gmail.com y como te digo, es para personas que ya saben de yoga y solo quieren practicar con otras personas, perfeccionarse, por supuesto. Esta es una excelente opción con Carolina Vigorra. Ahora también aprovecho de saludar a Lotos de Luna, una escuela de arte femenino, como me dijo el otro día Escata Belly Dark. Las terapias de Loto de Luna son terapias florales, aromaterapia egipcia y sanaciones también con rosas principalmente. También hay una tienda en Lotos de Luna donde se venden productos de cuarzo rosa, perfumes, oleatos y además de, por supuesto, todas las danzas ritualísticas y de reconexión con la madre tierra. Me envió el martes Escata Belidar 2 productos increíbles. Uno era un aceite de sándalo y un oleato de masaje increíble. Así que quienes quieran saber más información, www.lotosdeluna.cl o en Facebook como Lotos de Luna. Así saluda a todos nuestros auspiciadores. Esteban, yo me quedé con la sensación de que esto daba para otro viernes. Sí, definitivamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. O lunes, claro. Va a estar en clase. Sí, va a estar en clase, sí. Pero este programa va los lunes y viernes de 9 a 10, cuando vos quieras, porque yo me quedé con ganas de conversar más. Como te digo, estuve sin computador, así que no alcancé a leer ningún comentario, ningún saludo. Me imagino que hay. Después, si vos querés, lo puedes contestar por interno, si te hacen preguntas, no hay ningún problema.
te sentís ahí cómodamente, puedes ingresar directo al Facebook y si te hacen preguntas de tus cursos, etcétera, no hay ningún problema. Genial. A todos quienes quieren seguir a Esteban, tus redes sociales, tu página web, o sea, pueden buscar Cava Life con dos Life. B larga, con K y 2 B larga, Cava Life, en Instagram, y si quieren buscar la mía es estebanacuña.coach, también tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Ahí te encontramos entonces. Y página web también, ¿no? Sí, estebanacuña.com y cavalife.com. Ya, excelente. Entonces, Esteban, que yo creo que quedamos pendientes con otra conversa. Sí. Me gusta la idea. Ya, estupendo. Muchas gracias por haber venido. Bienvenido a Casa Bercana. Gracias. Cuando quieras, por supuesto, esta noche en casa, acá te esperamos. Buenísimo. Muchas gracias. Me dejaste con intrigas. Eso es bueno. Ah, buenísimo. La respondemos después. Sí, me dejaste con muchas intrigas, pero está bien, me gusta eso. Voy a empezar a leer. Maravilloso. Un beso grande, Esteban. Anita, nos vemos en 5 minutos más con Noche de Mente. Besos a todos los auditores. Chao. Chao, Esteban. Chao. Chao, chao.